Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 23, desde el versículo 12 hasta el versículo 22. Y en este himno que estábamos cantando, hermanos, hace un momento, día en día, en la segunda estrofa precisamente habla acerca del tema que nosotros vamos a tratar en esta oportunidad. La estrofa dice: cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Es un himno tremendo, hermanos, porque también en la estrofa siguiente, perdone que todavía yo continúe leyendo la estrofa, dice: tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Es un himno muy hermoso, hermanos, y como le digo, mientras estábamos entonando, yo estaba también meditando en el tema que vamos a tratar ahora, porque vemos que el Señor preserva la vida del apóstol Pablo. El Señor preserva la vida del apóstol Pablo. En Hechos 23, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, la Escritura dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hay algunas doctrinas, hermanos, que nosotros leemos en los libros de la teología sistemática, una que se llama la providencia de Dios. Yo en cierta oportunidad había escuchado a unos hermanos que se estaban quejando acerca de que el pastor no enseñaba acerca de la providencia de Dios. Pero el pastor sí enseñaba acerca de la providencia de Dios, solo que no lo enseñaba abriendo el libro de la teología, sino lo enseñaba a partir de lo que la Escritura enseña. Y nosotros aquí nos encontramos en un pasaje, ahora en nuestra escuela dominical, que precisamente habla de la providencia de Dios, los hechos de Dios, cómo Dios mueve a los hombres, Dios interviene en la historia para que todo lo que sucede, hermanos, sea conforme Él ha decretado.
No es que Dios ha creado la tierra, ha creado la humanidad, ha creado sus criaturas y Él luego se desentiende de eso. Eso tiene un nombre en la teología. Pero nosotros lo explicamos de esa manera. Como Dios sí está involucrado con su creación, aunque Él no forma parte de su creación. Pero Él controla todos los hechos. Si hay algún huracán es porque Dios está detrás de ese huracán. Si hay un terremoto, Dios está detrás de ese terremoto. La ciencia lo llama la madre naturaleza, nosotros le decimos es Dios obrando en su creación. No hay absolutamente nada que no suceda porque Dios lo ha decretado y ha intervenido positivamente a que sea de esa forma, o porque Él ha permitido al diablo hacer también las cosas. Pero en lo que Dios permite a Satanás obrar, Satanás está cumpliendo el plan de Dios. Satanás está cumpliendo el plan de Dios. Nuestro texto pues nos habla ahora de un complot para matar al apóstol Pablo. Nuevamente vemos aquí la actitud de los judíos, de estos hombres religiosos. Y nos dice aquí de que este mismo plan había sido hecho, había sido complotado. No sé si se dice complotado, o este complot había sido hecho por algunos judíos, nos dice la Escritura. Así es como nos dice, y no tenemos mayores detalles sobre ello, solamente se nos enseña por la lectura de que eran más de 40. Eso significa que eran menos de 50. Eran más de 40, pero menos de 50. O sea, no es un número nada despreciable. Los que habían hecho pues este complot, diseñado esta trampa, estos religiosos haciendo trampa para capturar al apóstol Pablo, darle muerte usando la mentira, usando el engaño, usando todas esas cosas, ¿no? Nos sorprende a nosotros, hermano. A mí particularmente me sorprende mucho, y yo quiero también hablar en una parte, cómo es que alguien que invoca el nombre de Dios puede confabular hasta las mentiras. Tú dile esta mentira al tribuno para que él saque a Pablo, y cuando lo saque nosotros vamos y lo matamos. ¿Puede alguien llamarse cristiano y actuar así? ¿Puede alguien decir, yo soy parte del pueblo de Dios y actuar de esa manera? Entonces, sabemos que eran más de 40, pero no eran 50. Pero yo también recordaba, hermanos, de que no importa si los enemigos del Señor son muchos o pocos, Él es el Señor y Él es el que va a tener siempre la victoria. Si nosotros vamos al contexto anterior, inmediato de la porción que hemos leído, vemos que el apóstol con sus palabras había él provocado una disputa con relación a la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Entre quiénes? Entre los fariseos y los saduceos. Y esto había terminado en una división dentro de esa multitud que estaba en contra del apóstol Pablo. Y lo que podemos hacer, sí, hermanos, es tener una teoría. ¿Quiénes eran estos judíos, que eran más de 40, que habían planeado esto contra el apóstol Pablo? Y yo creo que posiblemente han sido los saduceos, porque si notamos en el contexto anterior, observamos que los fariseos dijeron a la autoridad romana lo siguiente, en Hechos capítulo 23, versículo 9, y dice la Escritura: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos. Bueno, entonces acá parece más bien que son los saduceos, porque los fariseos se habían quedado un poco agradados de que Pablo también sostuviera la doctrina de la resurrección de los muertos. El diccionario Certeza nos describe a los saduceos con estas palabras. Dice, hablando de los saduceos, los modales de los saduceos eran bastante groseros. Eran descorteses con sus iguales, como si estos fuesen extranjeros. O
o sea, como si no fuesen judíos. Y consideraban una virtud disputar con sus maestros. No tenían seguidores entre las masas populares y no solamente entre los de buena posición económica. Eran más severos en sus juicios que otros judíos. Eran más severos. Los saduceos, cuando usted comience a estudiar un poco más acerca de ellos, va a aprender que ellos eran quienes dominaban, podemos decir, en la sociedad judía, porque la mayor parte, si no todos, de los saduceos eran de buena posición económica, tenían riqueza, ¿no? Tenían riqueza, o sea, ellos tenían más poder que los fariseos. Y en ese poder que ellos tenían, este diccionario nos dice que eran más severos todavía en sus juicios que los otros judíos, eran más severos. O sea, es posible que ellos hayan sido los que tramaron este complot para matar a Pablo. Y yo me preguntaba, como yo les decía, ¿será que esa severidad podía llevarlos a ellos a conspirar para dar muerte a otro ser humano sin un juicio justo? ¿Será que esa severidad, o se justificaba ese juicio injusto que estaban haciendo contra Pablo, esa sentencia declarada sin un justo juicio? Podríamos decir, bueno, es que ellos son personas que son más severos. Pero hermanos, la palabra de Dios cambia. Nosotros pensamos bíblicamente las cosas y nuestras conductas se ajustan a lo que Dios enseña por medio de su palabra, de su palabra. Ellos pues estaban confabulando pecado contra el prójimo y vemos pues que las Escrituras nos dicen que esto no es posible, ¿no? Aunque existían algunos en ese tiempo ya que con sus bocas confesaban al Dios vivo, pero confabulaban también para la muerte del prójimo. Ahora, ¿qué relación podemos hallar entre la religión verdadera y un odio asesino? ¿Qué relación hay entre la religión verdadera, el Dios verdadero, y un odio que es asesino? No hay ninguna relación ahí, absolutamente no hay ninguna relación. La actuación de estos hombres que habían planeado pues este acto criminal los deja al descubierto como impostores que no tienen ningún temor del Dios de Israel, del Dios vivo, al cual ellos también invocaban. Y vemos pues, hermanos, que el nivel espiritual de estos hombres es uno que nos lleva a la sorpresa de la razón misma, ¿no? Porque yo recordaba, hermanos, la oración del fariseo frente a la del publicano, y acordémonos que el saduceo era todavía más duro, más severo que un fariseo, pero el fariseo oraba de esta forma. Usted se acordará cuando estaba orando junto al publicano enfrente del templo, en Lucas 18, versículos 11 y 12, la Escritura dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano de acá. Habrá movido así su mano. Ni aun como este publicano de acá, como este, ¿no? Una actitud de desprecio hacia él, como este de aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! ¡Cuánta virtud! ¡Cuánta religión! ¡Cuánta santidad! ¡Cuánta humildad en este hombre!, ¿no? Pero yo les decía de que el saduceo era más severo que este hombre fariseo que estaba orando ahí. Era más severo, era más duro, aún contra sus propios compatriotas. Este fariseo decía que él no era ladrón, no era injusto, no era adúltero como ese publicano, pero posiblemente era un asesino. Era un asesino, era uno de los asesinos que mató injustamente al Señor Jesucristo. Era un hombre que tenía el potencial de asesinar quebrantando la ley de Dios. Tenía ese potencial porque su corazón era incrédulo. Era incrédulo, su maldad era mucha, su maldad sobrepasaba seguramente a la maldad de muchos
gentiles que no llegaban a ese punto de odiar hasta la muerte. Pero el nivel espiritual de ellos, hermanos, yo lo comparto, lo podemos observar a partir de sus siguientes palabras, las palabras que dice este hombre. Él dice: ayuno 2 veces por semana y doy dinero a la iglesia. Y yo le decía, este es un nivel espiritual tan bajo que mezcla las obras de justicia con la iniquidad. Mezcla las obras de justicia con la iniquidad. Y usted dirá, ¿pero cómo, pastor, es eso? Bueno, estos religiosos enseñaban con su vida que habían reuniones para ayunar a Dios y que esas reuniones de ayuno pueden mezclarse con las reuniones para planear homicidios. Es un nivel espiritual donde las reuniones para aprender y meditar en las Escrituras pueden intercalarse con las reuniones para planear el asesinato de un justo. Es un nivel espiritual tan bajo que ellos mezclaban sus largas reuniones de oración en el templo con las reuniones para planear crímenes. Y seguramente que todo esto, según ellos, era en el nombre del Señor, en el nombre del Dios vivo. Hermanos, y a mí me llamaba mucho la atención esto, porque nosotros nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, pero también nos reunimos para planear iniquidad. Nos reunimos alguna vez también para ayunar, pero nos reunimos también para confabularnos y hacerle daño a un prójimo. Nosotros, hermanos, nos reunimos para aprender la palabra de Dios, pero ¿será que nosotros también nos podemos reunir de la misma forma para hacerle daño a un inocente? Hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver que la Escritura enseña acerca de estos hombres que posiblemente eran saduceos, que profesaban una religión, pero que también planeaban la muerte de un justo. Y cuando lo ponemos de esta forma se ve horrible, ¿verdad? Se ve horrible, se ve feo. Pero hermanos, seguramente hay muchos lugares donde se practica la religión de la misma forma como es que ellos lo practicaban. Y esto nos enseña, además, que los corazones incrédulos todavía se encuentran en algunos que han profesado la fe en el Dios verdadero, lo cual demuestra que dicha profesión de fe es superficial, no es una profesión de fe verdadera. Estos judíos pues estaban listos para matar a Pablo bajo juramento, y este juramento es algo también en lo que nosotros debemos meditar un poco. Ellos hicieron juramento. ¿Y delante de quién hicieron ese juramento? ¿A quién invocaron para hacer ese juramento? En Hechos 23:12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Se juramentaron diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y John Gill explica la clase de juramento que ellos hicieron, y comienzo la cita. Ellos, hermano, esa palabra maldición, para que podamos entender este comentario, es anatema. Viene del griego anatema. Es como que el versículo dijeran, y se juramentaron bajo anatemas, hacerse ellos anatemas. Entonces, John Gill comenta, anatema es un juramento, un voto hecho para ser castigado con un anatema si no se cumple. Entonces, estos hombres lo juraron, se comprometieron a hacer un juramento o desearon ser un anatema, malditos de Dios y separados de su pueblo. Imprecaron los males más terribles sobre sí mismos. ¿Qué es imprecar? Hay salmos imprecatorios, ¿no? Oraciones que vemos de David, donde él hace imprecación. ¿Qué significa imprecar? Desear que el Señor destruya a alguien, ¿no? Señor, destrúyelos, Señor, mátalos, desaparécelos, Señor, ráelos de la faz de la tierra. Eso es imprecar. El cristiano no impreca, nosotros no oramos de esa manera, ¿no? Pero vemos, hermanos, que en este versículo esas palabras, esos planeamientos,
esos juramentos que nosotros leemos aquí, ¿a qué cosa se parece? ¿Quién dice, yo juro que estoy bajo maldición si es que no lo mato? O no voy a comer hasta que yo haya matado a ese hombre. ¿Quién hace esa clase de juramento? Bueno, eso nosotros lo escuchamos seguramente alguna vez en las películas seculares que hablan acerca de los sicarios. Un sicario habla así. Un sicario, un hombre que hace una vendetta así, tipo mafia italiana, dice, yo juro por mi vida que lo voy a matar a ese hombre. Eso se le ven sicarios, en hombres que prácticamente ya no tienen conciencia, no tienen escrúpulos, no tienen nada que los retenga de quitarle la vida a otro hombre. Eso lo vemos dentro de la religión de ellos. ¿Y será que también está dentro de la religión cristiana? ¿Será que esa clase de daño también está dentro de la religión cristiana? ¿Será que habrá sicariato, vendetta, venganzas también en la religión cristiana? Estos hombres eran hombres religiosos. Los que hablan de esta manera eran hombres religiosos que invocaban el nombre del Dios verdadero como padre de ellos, cuando su verdadero padre era el diablo. El padre de ellos era Satanás, hermanos. Yo tengo acá 3 pasajes del Evangelio según San Juan. En el capítulo 8, Juan 8, versículos 40, 41. Mire cómo es que dice la Escritura. Juan 8, 40, 41 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Son palabras del Señor. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Es algo tremendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Es Dios. Ahí usted ve, hermanos. A mí me asombra verdaderamente. ¿Acaso ellos no habían leído el Pentateuco? ¿No sabían ellos mismos que todo lo que ellos estaban haciendo en contra de Cristo era contrario a lo que la Escritura enseñaba? Por eso es que el Señor dice, pero ahora procuráis matarme a mí. El Señor les había hablado la verdad. Y más adelante, el versículo 44, ya el Señor dice más claramente de quiénes son ellos hijos. El Señor dice en el versículo de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá hay 2 pecados, homicidio y mentira. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Los hijos del diablo. Y vemos pues que ellos se reunían para confabular un homicidio y también para mentir. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, hay un contraste opuesto entre la forma como es que ellos vivían su religión, estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, y cómo es que la vive realmente alguien que ha sido salvado. Por eso es que el Señor hace un contraste entre Abraham, el padre de la fe, y ellos. Abraham no era homicida. Abraham era un hombre que andaba en el temor de Dios, que era contrario a lo que estaban haciendo los fariseos. No dudamos que los más de 40 sicarios religiosos estaban listos para matar, pero no solamente estaban listos para matar a Pablo, sino también estaban listos para morir en el intento. Porque ellos estaban listos para matar, pero ¿qué pasaba? Estaban listos también para esperar la resistencia de la protección romana a Pablo y que los romanos les maten a ellos. Eso es lo que vemos acá. Hermanos, solamente se ve eso en las sectas más terribles. Estoy
listo para matar, pero también preparado para morir por mi causa. Hermano, esta no es la manera de pensar de un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque esta forma de actuar es una forma ruin y despreciable, aún para los ojos del mundo. Aún para los ojos del mundo. Salvo que quien puede aplaudir esto, pues debe ser ruin y despreciable como quienes intentan hacer esto también. Pero una persona que ha sido criada en una casa normal, aunque no sea cristiano, yo no creo que apruebe algo como lo que estamos leyendo aquí. ¿Será por eso de que hay muchos que dicen que para eso me voy a volver cristiano? Para andar como esa persona de ahí. Mira, está en el mercado, tiene su puesto de mercado, roba en el peso, pero el domingo va a la iglesia. Yo he escuchado así. Por eso yo les doy ejemplos concretos. No, te roba en el peso, pero es cristiana, el domingo está en la iglesia. ¿Para eso me voy a volver cristiano? Yo no robo. Yo no robo de esa manera. No robo. Y hermanos, cuando yo veía también la situación del apóstol Pablo, y sabemos que él subió al tercer cielo, el Señor le reveló a Pablo todo lo que le había revelado a sus discípulos en 3 años de ministerio. El apóstol Pablo conocía el Evangelio como lo conocía Pedro, como lo conocía Juan, como lo conocían todos los 11 apóstoles. Él había sido instruido también de la boca misma del Señor. Y había un versículo que yo en otras ocasiones he citado, pero que creo que también el apóstol Pablo debe haberlo tenido en su corazón cuando él se encontraba en medio de toda esta situación. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y la Escritura dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué tal profecía que le está diciendo el pastor a sus apóstoles? Ese es el caminar cristiano. Yo creo que esta profecía también el Señor se la reveló a Pablo y le dijo: Pablo, va a llegar el momento en que te van a expulsar también a ti de las sinagogas, y todavía va a venir la hora cuando cualquiera que te mate piensa que está rindiéndome servicio a mí. Eso es, hermanos. Estas palabras explican cómo será la vida de un cristiano en el mundo. No porque el cristiano mate en el nombre del Señor. No porque el cristiano peque en el nombre del Señor. Estas palabras explican la vida del cristiano porque es una vida en la que se experimenta el abuso, se experimenta la persecución. Y esto es la advertencia del Señor. Las cosas no serán fáciles cuando uno es un discípulo de Cristo. No van a ser fáciles. No lo serán. El mundo odió a Cristo y a sus discípulos. Y eso no cambia. Porque hasta hoy el mundo odia al Señor y el mundo odia a los cristianos. Y pueden sonar muy dolorosas estas palabras, pero al mismo tiempo, estas palabras que leemos en Juan pueden sonar dolorosas, pero hermanos, al mismo tiempo son palabras de consuelo, porque nos indican: vamos bien, vamos bien, vamos caminando bien. Cuando nos quieran matar en el nombre del Señor, estamos bien, estamos caminando bien, estamos caminando en la dirección correcta, estamos siguiendo las pisadas del Maestro y nosotros somos semejantes a Él en sus sufrimientos. Estamos bien. Pero claro, yo entiendo que hay algunos liberales, ¿no? Los liberales generalmente cuando un creyente que ve bíblicamente lo que es la santidad e inmediatamente acusa
y dice, eso no está bien, no está bien pensar de esta manera, esta doctrina es liberal, esta doctrina no es bíblica. Entonces el liberal dice, me están persiguiendo por la religión, por la fe cristiana. Mentira, te están persiguiendo porque eres liberal, porque eres antinomiano, porque aborreces la ley de Dios. Esa no es persecución, sino que más bien están buscando corregirte para que vuelvas tú al camino de la senda antigua que la Escritura enseña. O sea, ahora todo el mundo dice que es perseguido, hasta los liberales, hasta los que beben licor son perseguidos por causa de su fe, porque se les dice que beber licor no es bíblico. Los que promueven el suicidio también dicen, somos perseguidos. No es una llamada de atención para que vuelvas a las Escrituras y estudies bien la doctrina de Dios. Eso no es persecución. Si el mundo ama o acepta o es indiferente con uno que ha profesado la fe en el Señor, entonces la conclusión es que tal persona que ha hecho esa profesión se ha engañado a sí mismo y que de ninguna manera es fiel al Señor. Cuando el Espíritu Santo pone su sello sobre un creyente para el día de la redención, como enseña la Escritura, Satanás pide su cabeza y pone a sus demonios y a las personas bajo su dominio a perseguirlo con todo lo que pueda hasta el día de su muerte. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. La persecución por causa de una vida piadosa, obediente y santa debe ser bienvenida. Cuando te persigan por eso, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, porque es la prueba que nuestro cristianismo es, ¿qué cosa? Es auténtico, es verdadero, somos fieles. En Hechos 23:16 vemos ahora que la Escritura nos dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Bueno, ahora comenzamos a ver la providencia de Dios de la cual yo les había hablado. Ya hemos visto que había un grupo de judíos que habían confabulado, estaban haciendo un complot para matar al apóstol Pablo. Entonces hasta este momento hemos visto los planes, hemos visto el carácter de ellos, que de ninguna manera puede ser cristiano, ni puede tener absolutamente nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tienen nada que ver. Ahora vamos a comenzar a ver la providencia del Señor. ¿Cómo es que Dios actúa ante los planes del enemigo? Y como les dije al principio, a Dios no le importa si son 40, 50, 1000, 1 millón, 20 millones contra Pablo. Dios mueve su dedo y los desaparece a todos. Hemos visto en el Antiguo Testamento un pasaje de la Escritura que me llama mucho la atención, es cuando Eliseo estaba parado con su siervo y estaban rodeados de los sirios estaban a caballo. Eliseo estaba tranquilo, tomando su taza de café, mirando a los enemigos, disfrutando su café allí, mirando él afuera. Y quien tenía miedo era su siervo, y él estaba sorprendido, decía, pero ¿cómo puedes estar tú tranquilo? Mira esos ejércitos que están allí, ellos vienen con caballos, vienen con carros, vienen con flechas, vienen con lanzas, vienen con ametralladoras, y nosotros estamos acá tomando un café. ¿Y qué hizo? Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo, para que él sepa de dónde viene la paz que yo tengo, para que él sepa por qué es que yo estoy tranquilo en medio de la acechanza de todo un ejército poderoso. Y el Señor abrió sus ojos del siervo. ¿Y qué cosa vio el siervo? Que los que estaban con ellos eran más que los que venían a atacar. Vio que habían ángeles y carros. ¿Y cómo habrá sido esa visión? Esos ángeles así en fuego, hermanos, coches en fuego, los ángeles con sus armas listos para hacer resistencia, para que no toquen al santo del Señor, para defender su vida. Calvino enseñó también así. Juan Calvino enseñó, hermanos, que Dios también ha dado a los ángeles como espíritus ministradores para protegernos. Nosotros también no necesitamos orar para que se nos abran los ojos y ver a los ángeles. Nos falta leer la Escritura y creer lo que dice la carta a los hebreos. Hay ángeles ministradores quienes nos protegen de las acechanzas.
Bueno, pero ahora vemos la providencia de Dios en el versículo 16. Esa providencia que había guardado pues la vida de Pablo hasta ese momento, hace ahora que aparezca ¿quién? El sobrino de Pablo. Aparece de una manera introspectiva, creo que se dice así. De repente, entró en escena, nadie esperaba, pero apareció allí. Cuando más se le necesitaba, aparece este hombre. Eso es la providencia de Dios. Eso es la providencia de Dios. Acuérdese de ese himno que estaba hablando yo al inicio. Las Escrituras no nos dan mayores alcances sobre la vida de este hombre. Solamente nos dice que es el hijo de la hermana del apóstol Pablo, y nosotros ya entendemos lo que es eso. No nos dice si es que él era creyente. Posiblemente no lo era. ¿Y debido a qué? Debido a este razonamiento. Yo tengo una pregunta acá. ¿Cómo sabía él del complot sobre la vida de su tío? La Escritura nos dice. ¿Cómo es que él sabía del complot contra la vida de su tío? Y seguimos hablando de posibilidades. Él debió haber tenido acceso a esas reuniones donde escuchó el plan para matar al Señor. Él debió haber estado allí, adentro, con ellos, escuchando. Ahora recordemos que fue el concilio quien había planeado el asesinato. Por lo tanto, si él estaba cerca del concilio, si se le había permitido estar junto con el concilio mientras se tramaba todo esto, es posible que él fuera un joven fariseo igual que su tío, que estudiaba a los pies de algún rabino. Entonces este sobrino que estaba con ellos es movido a ayudar a su tío. Pero es movido ¿por qué? Si él era fariseo. Posiblemente. ¿Qué es lo que lo mueve a ayudar a su tío? Son los afectos, el amor, la estima que él tenía por el hermano de su mamá. Cuando él más bien debió haberse movido tal vez por los principios de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Pero bueno, es la providencia de Dios. Dios hizo aparecer a ese joven ahí, a ese hombre, no lo sabemos. Joven debe haber sido. Hay algunos comentaristas que piensan que el sobrino conoció dichos planes pues por un asunto de la providencia de Dios diferente a estos. Quizás estaba pasando por la ventana y escuchó, pero bueno, es algo improbable cuando nosotros vemos cómo es que eran las construcciones. Pero más allá del pensamiento, los pensamientos que podamos tener nosotros en nuestras mentes, es mejor ir al pensamiento de nuestros corazones y mirar así los actos de Dios. Ver al Señor protegiendo y liberando a sus siervos para su propia gloria. Recordemos, Pedro había sido librado de la cárcel por un ángel. Anteriormente leímos eso. Pedro fue puesto en la cárcel, Jacobo muerto a espada. Pedro estaba resguardado por las fuerzas especiales fariseas, armados hasta los dientes, hombres que no podían dormir. Era una prisión inexpugnable, nadie podía entrar ahí. Era algo así como el Alcatraz en los Estados Unidos, nadie entra y nadie sale más que por la puerta. Sin embargo, la providencia de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios por los suyos puso a un ángel allí, para librarle a él. Por eso es que tenemos que recordar las palabras del Señor para Pablo, ahí en Hechos 23, el versículo 11, donde dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, como yo ya les había dicho, era imposible. Dios no iba a permitir que el apóstol Pablo cayese en manos de ellos y termine muerto. ¿Por qué? Porque Dios ya le había hecho una promesa. Le dijo que ¿dónde iba a predicar? En Roma. Pablo, tú vas a ir a Roma. Y seguramente que eso es lo que también a Pablo lo tenía tranquilo. Él decía: bueno, el Señor me ha dicho que voy a ir a Roma, eso significa que yo no voy a morir acá. Así vengan 40, 50, 100, 1000, el Señor me va a librar de una forma o de otra. Me va a librar.
Pablo debía salir librado pues de los planes de estos sicarios, porque Dios ya le había dicho que iba a testificar en Roma. ¿Y qué pasa? Y los planes de Dios no pueden ser tirados abajo por ningún ser creado. Lo que dijo Dios lo iba a cumplir. El apóstol Pablo seguramente que estaba tranquilo a pesar de la noticia del sobrino. Después de todo, él conocía al Señor. Y nosotros confiamos en el Señor a pesar de lo que nuestros sentidos carnales digan lo contrario. Confiamos en el Señor cuando vemos que las circunstancias que nos rodean no parecen favorables hacia nosotros. Podemos confiar en el Señor. Hermanos, nosotros no necesitamos visiones para escuchar la voz audible de Dios y poner nuestra fe y descanso en ese milagro. El apóstol mismo dijo lo siguiente, Pablo. Él dice en 2 de Corintios 5, 6 y 7, dice, así que vivimos confiados siempre. Mire, así que vivimos confiados siempre, no algunas veces. No solamente confiamos cuando las cosas se ven bonitas en nuestros ojos. Confiamos siempre cuando las cosas están mal, cuando las cosas parecen bien. Confiamos siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No por vista. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, está hablando aquí de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Esa parte ya la hemos comentado en otra oportunidad. La providencia de Dios, hermanos, en cuidar al apóstol no termina aquí. Hay una obra más que el Señor iba a hacer en este asunto. ¿Y cuál era? Era mover el corazón del tribuno para que crea la noticia del complot contra la vida de Pablo. Ahora vamos a ver dos personas que se reúnen. El sobrino de Pablo, un fariseo, joven, muchacho, y la autoridad romana. Allí era algo así como el presidente allí, un hombre que tenía mucho poder político, económico, militar, era alguien importante, era una autoridad. Ahora vemos cómo es que el Señor ya había puesto a este sobrino allí. Ya había llevado al sobrino donde Pablo. Ahora tenía que hacer que el sobrino halle gracia. ¿Delante de quién? Delante de la autoridad. Porque la autoridad podía haber dicho, ¿quién me busca? Ahí hay un joven fariseo. No quiero saber nada. Estoy leyendo ahora un libro y estoy en la parte más interesante. Dile que venga otro día. O puede haber estado durmiendo, que venga mañana, estoy durmiendo, estoy cansado. O simplemente puede haber dicho, ¿qué voy a hablar yo con alguien que es un don nadie? Yo soy el tribuno, ¿qué voy a conversar con alguien que ni siquiera conozco? Entonces este relato está en Hechos 23, versículos 18 al 22. Dice, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, como yo les digo, la reacción del tribuno no fue de hostilidad. Los romanos, los hebreos no le caían bien a los romanos. No les caían bien. Ellos eran gentiles y veían a los fariseos, a los saduceos como unos religiosos fanáticos. Entonces no se llevaban bien. Los romanos tenían sus dioses, los otros tenían su propio Dios. Entonces era una cosa que además los judíos no se sentían cómodos con que Roma
ellos estén bajo el yugo de Roma. No estaban cómodos, eran hostiles el uno al otro, pero el tribuno no fue hostil con este hebreo que se le acercó. El tribuno no cerró su corazón para decir, no quiero escuchar la noticia que tenga que ver con el prisionero Pablo. El tribuno no cerró su corazón en incredulidad contra la noticia que le estaba dando este hebreo. Él no dijo, ay, no le creo. No, al contrario, dice la Escritura que lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. ¿Con qué propósito? De darle paz a este hebreo, a este sobrino de Pablo. Vemos acá que el tribuno es amable. Un hombre de guerra, un hombre para estar en esa posición debe haber tenido calificaciones que al emperador romano debe haber impactado. Una de esas calificaciones debe haber sido su frialdad. Pero este hombre fue amable con el mensajero. ¿Y por qué fue amable con él? Porque en ese momento había comido las uvas más deliciosas y estaba su corazón contento. ¿Por qué? ¿Por qué fue amable este tribuno con este hebreo? Hermano, fue por los hechos de Dios en su corazón. Mire, esto es la providencia de Dios. Cómo Dios comienza a actuar en el corazón de este tribuno para que reciba al hebreo con amabilidad, para que deje de hacer lo que estaba haciendo y reciba con amabilidad, para que tenga la paciencia de escucharle y para que crea lo que el hebreo le estaba diciendo a él. Dios estaba moviendo el corazón de él para cumplir los propósitos de su propio corazón, del corazón de Dios. Dios tenía en su corazón propósitos y esos propósitos los estaba poniendo en el corazón del tribuno. Esto es gracia común. No estaba salvando al tribuno, simplemente estaba tocando su corazón para que él hiciese lo que Dios quería que él haga. El poder de Dios obra de maneras misteriosas, pero efectivas. Quedémonos en esta parte final con esta palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Yo quisiera que abramos Proverbios 21. Porque tenemos que aprender a ver la providencia de Dios. Tenemos que aprender a confiar en sus promesas. Proverbios 21:1. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros que estamos viviendo aquí en la tierra todavía, a veces como que nos falta la fe en alguna cosa, ¿no? A veces decimos, bueno, no creo que pueda alcanzar yo ese trabajo. ¿Y por qué crees tú que no vas a alcanzar ese trabajo? Ah, por esta razón yo creo que no voy a alcanzar ese trabajo. Ah, por esa razón, ¿tú crees? Pero tú no sabes que Dios puede hacer que esas razones cambien. Claro, ¿no? Tú puedes ver que es gruñón tal vez el gerente o el dueño, es una persona gruñona. Y tú crees que no te va a contratar, la entrevista de trabajo de repente es un poco hostil. Y tú dices, ay, no creo que me den el trabajo. No, hermanos, tú simplemente si no te van a dar el trabajo es porque Dios no quiere ese trabajo para ti. Porque si Dios quiere ese trabajo para ti, Él abre el corazón de quien sea para que tú estés allí. Por eso es que la providencia de Dios es una doctrina que tenemos que guardarla en nuestro corazón. Tenemos que aprender a tenerla presente. Y sobre todo cuando el Señor dice, no vas a ir aquí, o eso no te lo voy a dar, es porque Él es más sabio. Acuérdese que a Pablo quería ir a predicar a algunos lugares y dice que fue impedido por el Espíritu Santo. A veces el Señor impide que vayamos a un lugar porque Él conoce mejor las cosas que nosotros. Es su providencia. Proverbios 21:1 nos va a hablar de lo que ha pasado aquí y lo que pasa siempre, aún en nuestras vidas. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso?
Bueno, cuando usted termine su carrera, cuando vaya a conseguir trabajo, ahí está. Usted tiene que ir confiando en la palabra del Señor. Cuando usted vaya al médico y de repente el médico le diga, ¿sabes qué? Esto de aquí es imposible. No, acá está. Dios no solamente mueve los corazones, Él mueve muchas cosas, Él hace milagros todavía. Pero en este Proverbio 21:1 hay un comentario, hermanos, que yo había leído y me tomé el tiempo. Es corto para traducirlo al español, porque créame que va a ser de mucha bendición en esta doctrina de la providencia de Dios que hemos estado viendo en las circunstancias que estaba pasando Pablo. El puritano John Trapp comenta de esta manera, y escuche, comienzo la cita: el corazón del rey, es decir, su voluntad, sus deseos, sus intenciones, sus resoluciones son de Dios. Los dirige de un lado a otro con tanta facilidad como el labrador hace el camino de agua con la pala o el jardinero con la mano. Así volvió el corazón de Faraón a José, de Saúl a David, de Nabucodonosor a Jeremías, de Darío a Daniel, de Ciro y luego de Alejandro Magno a los judíos, de algunos de los perseguidores romanos a los cristianos primitivos, y de Carlos V, quien gobernó más de 28 reinos florecientes, hacia los últimos reformadores, Melacton, Pomeran y otros hombres famosos de Dios, quienes cuando tuvo en su poder después de haber conquistado a los príncipes protestantes, no solo no determinó nada extremadamente en contra de ellos, sino también suplicándoles gentilmente los envió lejos. No tanto como una vez les prohibió publicar abiertamente la doctrina que profesaban, aunque toda la cristiandad no tenía un príncipe más prudente que él, dijo el señor Fox, ni la iglesia de Cristo fue un enemigo más grande. Hermanos, estos ejemplos, usted ve cómo Dios volvió el corazón de Faraón a José, un rey, el rey más poderoso de la tierra. ¿A quién? A un hombre que estaba preso. Lo sacaron de una prisión, todo sucio, cochino, con barba, el cabello largo, apestoso. Faraón, ¿qué hizo Dios en el corazón de Faraón? Lo volvió a José. Saúl, a David. Nabucodonosor, a Jeremías. El rey Darío, a Daniel. Hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso. Lo vemos en la historia de la iglesia, que está en las Escrituras también. Lo vemos en este acontecimiento también en la vida del apóstol Pablo. Así también el Señor inclina los corazones para salvación. Para salvación. Quiero leer un salmo, hermanos, el Salmo 119, versículos 33 al 36. Acá hay algunas cosas que está pidiendo el salmista y que se encuentra al inicio de cada versículo. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mire, acá hay varias cosas que están al inicio de cada versículo. El salmista le dice al Señor: enséñame. El salmista le dice al Señor: dame entendimiento. El salmista le dice al Señor: guíame. El salmista le dice al Señor: inclina mi corazón. Le dice al Señor: aparta mis ojos. Le dice al Señor: confirma tu palabra. Pero acá hay una, hermanos. Acá hay una que yo quisiera que meditemos. El versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y ahora sí voy a hacer un comentario final, porque John Gill lo dice de una manera evangelística, mejor de lo que yo podría decirlo. Y voy a traer este comentario. Él dice: inclina mi corazón a tus testimonios, para leer la palabra de Dios, oírla abierta y explicada, observar y guardar las cosas contenidas en ellas, ante lo cual naturalmente los hombres no están inclinados,
Pero el Señor, que dirige los corazones de los hombres y los tiene en sus manos, puede doblegarlos e inclinarlos con su gracia eficaz para considerar estos sus testimonios, que, como observa Aben Ezra, son más preciosos que toda sustancia y se oponen a lo siguiente, a la avaricia. Hermanos, ese es el clamor de alguien que necesita a Cristo. Debe decir: Señor, inclina mi corazón a tu palabra. Señor, inclina mi corazón a tu palabra para entenderla. Ponla en mi corazón. Hazme obediente. Ayúdame en mi incredulidad. Hazme ver tu palabra como la ven tus santos, no como la ven los ojos carnales. Háblame espiritualmente. Y créame que Dios va a conceder ese deseo del corazón cuando es sincero y verdadero. Vamos a orar.